Y ahora sí está grabando. Perfecto. Entonces, en lo que estábamos, lo último que habíamos visto es que, bueno, llegaron los árabes a la península ibérica y entonces los godos tuvieron que huir hacia el norte, ¿no? Eso fue en el 711 y, digamos, durante un buen rato estuvieron en realidad en conflicto con los árabes y entonces eso va a ser un problema que ahorita vamos a ver, pero es importante decir que mientras pasaba todo eso en la península ibérica, va a haber una particularidad bastante grande y un proceso histórico bastante interesante en la parte norte de Europa, es decir, en Francia, ¿no? Este proceso, que tuvo lugar a finales del siglo IX, es lo que es llamado las reformas carolingias, ¿no? Eh, ¿Qué implican las reformas carolingias? En realidad implican un montón de procesos culturales, políticos, religiosos, que lo que procuraban o lo que se buscaba era justo establecer de nuevo una unidad entre la cristiandad europea, ¿no? En este momento tenemos un montón de diferentes maneras de celebrar el rito, un montón de iglesias con diferentes normas y con diferentes estándares, y además lo que empezamos a tener es que durante un momento, durante el reinado de Carlomagno, el interés de establecer una nueva Roma, digamos, o de restablecer el imperio romano a través de la figura que él llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, justo para establecer esta unidad, lo que va a hacer es realizar ciertas reformas a la liturgia. Es decir, que va a modificar la manera en que debe ser dicha la misa y esto va a implicar un montón de cambios lingüísticos. Entre ellos, dos que son fundamentales, que es el nacimiento del latín como una lengua medieval, de latín medieval o latín reformado, y por la otra, y como consecuencia de este nacimiento, también digamos, el nacimiento, por lo menos en términos de conciencia, de las lenguas románicas, ¿no? ¿Por qué? Justo porque la hipótesis que desarrolla un filólogo y romanista que ha sido criticada también muy duramente y ha sido muy bien aceptada por otro sector de la gente que hace filología, es que, bueno, pues decía, la hipótesis de este hombre, Roger Wright, es que hasta antes de la aplicación de las reformas carolingias, había una forma muy específica de leer los documentos en latín. ¿Cómo se leían los documentos que estaban escritos en latín o con una ortografía latina? Se leían como se leía o como se pronunciaba la lengua o la variante románica de cada uno de los espacios distintos según donde se leyera este texto. Es decir, lo que él propone es que la escritura en este momento, la escritura de lengua latina, tiene una característica que es que podríamos llamarla logográfica. ¿Qué significa que sea logográfica? Que no hay una relación uno a uno entre letras y sonidos, sino que más bien la relación que se da es uno aprende más o menos la ortografía de la palabra y posteriormente uno sabe reproducir entonces el sonido cuando la ve. Esto no es raro en realidad para términos de escritura, porque si piensan, el inglés es un poco, o se escribe un poco así, ¿no? El inglés tiene una eh, ortografía que sí ha sufrido modificaciones con el tiempo, pero que en realidad la base de su ortografía lo mismo que la ortografía francesa. Entonces, en realidad, no hay una lectura, o cuando uno lee francés o lee inglés, no lo lee exactamente igual como se escribe, ¿no? Cosa que parece que en español es un poco más allegada a esa dinámica, pero en realidad tampoco lo es tanto, ¿no? Entonces, justo lo que propone Roger Bright es que en este momento el latín o la lengua que estaba escrita se pronunciaba con las características de las lenguas románicas en las que que se hablaran en la región en donde se leía ese documento. De tal manera que, por ejemplo, este documento, que es una carta de venta de tierras leonesa, esto es posterior a la reforma, ahora voy a decir por qué posterior a la reforma, pues decía, este documento leonés tendría más o menos una pronunciación como la que encontramos acá abajo. Es decir, tiene una forma latina, tiene toda la escritura y las características de escritura latina, a veces con ciertos, eh, digamos, errores ya sintácticos e incluso ortográficos, lo cual también muchas veces es por creación de etimología falsa, pero que básicamente y en general uno podría, si fuera hablante de leonés de esa época, leer esto como se lee esto y en general entenderlo, ¿no? Entonces, digamos, esta era la práctica, según Roger Wright,
generalizada en todo el territorio románico antes de que se aplicaran las reformas carolingias, ¿no? Ahora, las reformas carolingias en Francia, como decía, empezaron en el siglo IX, su aplicación, digamos que tardó más o menos unos 50 años en empezar a generalizarse, pero fueron muy potentes, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que implican las reformas carolingias y más o menos cómo pasaron? Bueno, sucede que Carlomagno, en el 781, conoce a un monje irlandés llamado Alcuino de York, benedictino, que justo por ser irlandés había aprendido latín sin él ser hablante a su vez de una lengua románica, sino que era hablante de la lengua irlandesa. Entonces parece ser que la práctica en los monasterios ingleses era que se aprendía latín leyéndolo. Y Oye, entonces, Maura, hola. sí, sí, Se está cortando mucho. oh no. ¿Ya está mejor? Ana Laura, estás moviendo la cabeza diciendo que no, ¿verdad? Ok, a ver, entonces hago un nuevo intento. Espera. Se está empezando a escuchar mejor. Ok, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Sigamos ahora y si se me vuelve a trabar, me avisan inmediatamente. O sea, incluso que tome la palabra para cambiarme de red, ¿vale? Bueno, entonces, no sé hasta dónde escucharon más o menos bien. Reformas carolingias. O sea, pero la parte de acá arriba sí la escucharon, la de explicación de esta lectura. Ok, bueno, entonces. No, esa. Bueno, igual lo estoy grabando, entonces No. medio caótica, seguro va a quedar, ¿no? Pero bueno, entonces lo voy a retomar desde aquí. Entonces decía que estas reformas carolingias implicaron la modificación de la lectura de la liturgia con el fin de estandarizarla para todo el mundo románico. Me sale que mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando o no? Se corta Más todavía. o menos. A ver, espérame. A lo mejor si apagas tu cámara. A ver. ¿Qué tal ahora? Pues sí está mejor, creo. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Quién vota porque sí? En palabras aisladas se escucha bien, pero cuando empieza seguido se escucha una palabra sí y una no. Ok, entonces ¿saben qué? Voy a cambiarme de red. Espérenme tantito. A ver, parece que ya me cambié de red y no me sacó. ¿Están escuchándome mejor? Sí. Ok. Mucho mejor. Entonces les vuelvo a compartir el archivo. ¿Sí están viendo, verdad? Ahí Ok. está. Bueno, entonces decía que las reformas carolingias, entre las cosas que suponen, es que hay una modificación de la manera en que se lee la misa. Y para poder leerla de una manera unificada, había que establecer una sola manera de pronunciar los caracteres que estaban escritos, ¿no? Digo, además de que se reformaron estos textos, o los textos que pasaron a ser parte de la misa, se reformó la manera en que se hablaba eh, y en que se leía el latín. Esto, o sea, lo que les decía es que es posible que uno piense que, por ejemplo, Alcuino de York, siendo justo un aprendiente de latín como, como segunda lengua a través de la escritura, tuviera ya esta práctica de aplicar un solo sonido a la escritura en latín. A diferencia de la propuesta de Wright de que antes de esta reforma se leía según la manera en que se pronunciaba en cada parte del mundo románico. Entonces, una vez que lograron establecer, o que, digamos, Alcuino logró establecer
esta reforma, pues hubo un cambio muy grande, por ejemplo, entre la gente que asistía a la iglesia, ¿no? Imagínense ustedes que de un día van a un lugar, sea lo que sea, van a clase, y entonces un día yo les estaba hablando en español y al otro les estoy hablando en latín. Y les tengo que decir que el latín es la nueva lengua que vamos a utilizar en la escuela, pero además ustedes ni siquiera sabían que en la escuela utilizamos una lengua distinta a la lengua que ustedes hablan. Y entonces de repente se dan cuenta de que la escritura o lo que está escrito en esa lengua es una cosa bien distinta a lo que ustedes hablan. Y entonces tienen que asumir que están hablando otra lengua a pesar de que saben que está relacionada con esa otra que están leyendo en voz alta. Y es en ese momento en el que empiezan a hacer la conciencia de los hablantes de lenguas romances, de que hablan una cosa bien distinta del latín y que además van a empezar a manifestar interés por poder escribir esta lengua. Entonces, a partir de aquí, las reformas carolingias por eso son tan importantes, porque va a iniciar un nuevo, una nueva necesidad lingüística de poder expresar la nueva lengua, la lengua romance en una posible escritura. Entonces van a empezar también los intentos de graficar las lenguas románicas, ¿no? Y bueno, este de acá del centro es Alcuino de York, con un alumno suyo que se llama Rábano Mauro, que por eso me cae bien porque se llama Rábano Mauro, ¿no? Bueno, entonces la hipótesis de Bright sería que, por ejemplo, antes de la reforma, una palabra como la que está escrita ahí y subrayada ahora, podía leerse de dos diferentes maneras, según el lugar donde se pudiera leer este documento. Entonces, por ejemplo, en Ibero-Romance, quizás una de las posibles lecturas que recibiría esta palabra es vergonza. ¿Por qué? Porque esta forma representa los cambios fonológicos que una palabra como verecundiam latina sufrió en Ibero-Romance, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en romance itálico podría en algunos lugares recibir la lectura vergoña, que va a ser también la forma en que finalmente ¿cómo se llama? No es en italiano, sino en la variante específica que después se convirtió en italiano, es la toscano, que recibiría en toscano, por ejemplo, sería esto, ¿no? Vergoña. Tras la aplicación de la reforma carolingia, verecundiam, esta escritura, solo podía recibir una única lectura, que era verecundiam. ¿Por qué? Porque ya se había restituido, ya se había reformado la manera en que se pronunciaba, ¿no? Alcuino, que tiene entre muchas obras un texto que se llama de ortografía, que a su vez está basado en otros textos de monjes ingleses, establece más o menos esta relación entre letras y sonidos. Entonces, como pueden ver, a pesar de que algunas letras reciben más de un sonido, como la U y la I, ya casi todas tienen una sola forma de lectura. Y entonces a partir de aquí vamos a empezar a observar que el latín medieval se crea como una lengua aparte de las lenguas románicas, ¿no? Estas reformas tuvieron algunas características, por ejemplo, que reponer la cantidad vocálica latina no fue algo que les importara demasiado, entonces no se muestra ningún uso gráfico para distinguir, por ejemplo, una A larga de una A breve, ¿no? Entonces, en realidad esto es porque incluso en el sistema lingüístico que hablaban estas personas, la cantidad vocálica ya no era importante, ¿no? También sucede que después de la aplicación de la reforma, muchas palabras que habían sido romanceadas y que se leían romanceadas, es decir, como variantes particulares de lenguas románicas en diferentes lugares, pues restituyen ciertas pronunciaciones latinizantes, arcaizantes, y entonces va a ser una época en la cual van a empezar a entrar un montón de palabras que podemos llamar semicultismos. Es decir, palabras que no han sido repuestas de todos en su forma latina, pero que por su nueva escritura pueden pasar con una forma casi latina a las lenguas vernáculas, ¿no? Entonces también va a ser un momento muy importante para la recuperación de mucho léxico, por ejemplo, religioso o jurídico, porque empieza a tener una nueva pronunciación. Y bueno, nada más para decir, ¿no?, que una vez que empezaron estas reformas, ya hacia el 847, esta práctica de Alcuino ya ha sido más o menos adoptada en los monasterios que tienen una fuerte influencia del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además van a ser unos monjes benedictinos de la abadía de Cluny, quienes van a empezar a convertirse como los más militantes de la reforma carolingia, y entonces van a empezar a extender ellos en sus propias abadías esta reforma y van a intentar hacerse en algún momento incluso con el control
de la iglesia para poder aplicarla, ¿no? Luego esto lo vamos a ver en España, que va a ser muy importante. Y justo, bueno, si seguimos esta lógica de pensamiento, pues los juramentos de Estrasburgo, el primer texto en una lengua romance, es justo posterior a las reformas carolingias. Y entonces no debería sorprendernos que así fuera, porque ya no hay una relación de escritura con la ortografía latina, sino que tienen que empezar a innovarse, ¿no? Y además ya habíamos dicho que específicamente los juramentos de Estrasburgo tienen una condición muy particular que supone que quizás tendrían que haber sido leídos a la perfección en su pronunciación, dado el tipo de evento comunicativo que está puesto ahí, ¿no? Pero justo, lo importante es que veamos que se cumple esta condición de que el primer documento con escritura romance es posterior a las reformas carolingias, o sea que sí se ve que influyeron para la elaboración escrita de las lenguas románicas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, digamos, mientras todo esto pasaba en Europa, en Francia, ¿no? Les decía hace rato a sus compañeros del otro grupo que hay un chiste bastante horrible y racista que dice algo así como España empieza, Europa termina en los Pirineos, que, si le quitamos toda esta lectura racista horrible, podría describir un poco la particularidad de España en esta época. ¿Por qué? Porque España no recibió esta influencia directa de las reformas carolingias en el momento de su elaboración, sino que en realidad tardó 200 años, ¿no? Por eso aquí tenemos España antes del 1080. ¿Por qué? Porque recibió muy poca influencia, porque además los españoles, los godos, estaban muy poco interesados en este tipo de procesos cuando tenían un problema más grande, ¿no? Que era que los acababan de expulsar de su territorio y que apenas empezaban a lograr consolidar algunos reinos, sobre todo el reino de Asturias, que fue el primero, dentro de esta zona de defensa del catolicismo, que después va a empezar a recorrer de nuevo hacia el sur de la península en este proceso que se llama Reconquista, ¿no? Entonces, digamos, de entrada, eso fue una de las particularidades que hizo que las reformas llegaran muy tarde a la península ibérica. Ahora, como pueden ver en este mapa, lo que sí es que el Imperio Carolingio tuvo control en alguna parte de la parte norte de la península ibérica, y justo esto va a hacer que una parte de las reformas lleguen a ciertas zonas de mucha influencia francesa, sobre todo a Cataluña. Cataluña fue un condado francés, de origen francés, y entonces fue el condado que arrebató además Carlomagno a los moros. Entonces se convirtió en una zona de mucha influencia de la cultura francesa, que en este momento es en realidad la cultura que podemos llamar europea, ¿no? Con ese término europeo. Entonces justo, pues va a haber, ¿no? No va a ser raro que los primeros documentos escritos en lenguas románicas habladas en la península ibérica, no necesariamente iberoromances, sean justo los que tienen mucha influencia del catalán, y el catalán a su vez los copia de las lenguas que se hablaban en la parte sur de Francia, es decir, del provenzal y del occitano. Mientras que el resto del territorio, pues más bien va a estar disputándose el avance político y militar hacia el sur de la frontera. No solo con los árabes, hay que decirlo, sino muchas veces entre los propios reinos católicos, ¿no? Entre los propios reinos cristianos. Entonces, también eso de repente cambia un poco la situación geopolítica específica del momento de la península, pero pues podemos hacer ciertas generalidades, ¿no? El primer reino, y ahora voy a hablar de los reinos, justo porque va a ser en estos reinos católicos, cristianos, donde se va a originar, o se van a originar las tres variantes más grandes de lenguas iberorrománicas que existen, ¿no? Que son el galaico-portugués, el castellano y el asturleonés. Entonces va a ser justo en esta zona donde van a empezar a originarse y van a empezar a ocupar espacios hacia el sur. Noten que dejé de fuera las lenguas el catalán y el navarro-aragonés, porque en realidad parece que son lenguas que son mucho más de transición entre las lenguas del sur de Francia y las lenguas iberorrománicas. Entonces, en realidad ahí, ya lo decía desde la clase pasada, hay una discusión para saber si estas pertenecen más al romance de la Galia o al romance de la península ibérica. Los que sin duda son romances ibéricos y que vamos a considerar como característicos del romance ibérico son estos otros tres que dije, el galaico-portugués, el asturleonés y el castellano. Entonces, por eso decía, es que voy a hablar un poco rápido de esta dinámica de los reinos, también para que veamos cómo se van extendiendo estas características lingüísticas, ¿no? Entonces, el primer reino
que existe en España, el primer reino católico, es el reino de Asturias, que se funda tras la victoria del rey Don Pelayo en el 718, en la batalla, que es una batalla famosísima, porque es la primera batalla de la Reconquista, que es la batalla de Covadonga, ¿no? Entonces, el reino de Asturias van a ser ahí, en esta zona donde además están, ¿cómo se llama? Bueno, aquí ahí están los cántabros, ¿no? Que además es una zona montañosa, y entonces además aquí había una particularidad lingüística, que era que son zonas que se tardaron mucho en romanizar y con un fuerte componente vasco, ¿no? Entonces, en realidad, muchas de las lenguas románicas de la península ibérica es aquí donde puede que hayan cobrado estas características de su sustrato vasco y no en el periodo prerromano, que era lo que veíamos a principios de esta parte de la historia externa del español, ¿no? Bueno, cuando el reino de Asturias cambia de capital de la ciudad de Oviedo, que es esta que está aquí, hacia León, se va a fundar el reino de León, que es, como pueden ver, cuando se funda además, ha empezado ya a ganar territorio. Este mapa, si no mal recuerdo, es como por ahí del 1000 y algo, o sea, como, no, mentira, es del 900 y algo, ¿no? Entonces es poco antes de la aplicación de las reformas carolingias en España. Durante un tiempo, por ejemplo, también existió este reino de Pamplona en el viejo territorio que había sido dominado por una parte del imperio de Carlomagno, pero también esta pronto se va a convertir en parte de León y después en parte de Castilla. Pero también en esta parte, sobre todo en la zona centro, hay un fuerte componente vasco, ¿no? Pamplona todavía es una zona donde se habla vasco. Y como pueden ver, aquí ya nació el reino de Aragón, que está lingüísticamente mucho más cercano con el catalán, ¿no? Entonces, decimos, cuando cambia la capital del Reino de León, del Reino de Asturias, nace el Reino de León, y en esta zona, como pueden ver además, está la zona de Galicia. Entonces, es aquí donde se va a originar uno de los grupos lingüísticos más fuertes del iberorromance, que es el galaico-portugués, y en esta zona se está desarrollando el asturleonés. El castellano se va a desarrollar posteriormente hacia las tierras que se van reconquistando. ¿Por qué? Porque primero Castilla, creo que aquí está en el mapa, sí, Castilla en realidad nace a finales del siglo X como un condado leonés. ¿Qué significa que sea un condado? Significa que es solo el centro de avanzada militar de la gente de León para ir desplazando las fronteras en la Reconquista. Posteriormente se va a independizar como la corona de Castilla, y al final la corona de Castilla se va a unir con la corona de León en el 1200, no me acuerdo qué, ahora les digo el año, en el 1230. Entonces, en esta época, además, se van a terminar de unificar estos dos reinos que eran muy importantes para el periodo de Reconquista, ¿no? Como pueden ver también aquí, ya se ha independizado en el siglo XIII el reino de Portugal, que además es bien importante cómo la independización del reino de Portugal creó la lengua portuguesa, ¿no? Estábamos hablando que había una zona aquí de habla que podemos llamar galaico-portugués, cuyos habitantes empiezan también a recorrer hacia el sur en este periodo de reconquista, y claramente aquí las lenguas o las variantes de esta lengua galaico-portuguesa que se habla en esta zona han cambiado ya demasiado, y cuando se independiza el reino de Portugal, la lengua se vuelve una característica bien particular e identitaria de estas comunidades. Entonces ahí, por ejemplo, van a ser el portugués como lengua ya separado del gallego. Antes de la independencia del Reino de Portugal, en realidad podemos hablar de que eran una misma lengua con algunas variedades dialectales, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre Portugal, León y Castilla, ¿no? Ahora, Castilla es importante, decía, en términos lingüísticos, porque todo esta zona empieza a repoblarse con habitantes de toda la zona norte de la península ibérica. ¿Qué va a originar eso? Que aquí, en el centro, se empiezan a encontrar hablantes de lenguas distintas o de variedades distintas románicas que van a tener que crear una variante nivelada. ¿A qué se refiere una variante nivelada? Eh, no sé si alguna vez alguien que en realidad es lo mismo, pero 400 años más tarde, si alguien les ha hablado de que el español de América es un español koiné. ¿Sí? No, Bueno, alguien de los que dice que sí, ¿nos puede contar, Saraí, qué significa eso?
Si no mal recuerdo, es como que se crea a partir del contacto de muchas lenguas. Más que de muchas lenguas, de muchas variedades distintas de la misma lengua. Y entonces lo que pasa es que las diferencias que puede haber entre estas variantes se eliminan, gana, o la que tenga los resultados como digamos más sencillos, la que sea más económica en términos lingüísticos, o la que tenga más población representada en esa zona, ¿no? Y justo el castellano, contrario a lo que pues se solía decir con una especie de nacionalismo castellano muy propio de la época de Franco, es que en esa época se decía que el castellano era la lengua románica por excelencia, casi mandada a ser de manera divina, digo, no claramente no con esos términos, pero sí que era la lengua más particular y que más había impuesto por ciertas características al resto de las variedades iberorrománicas, ¿no? En realidad ahora lo que se asume es que esta lengua, el castellano, que es nuestra lengua, o sea, que se convirtió en español después, es una lengua que juntó un montón de variedades de diferentes hablas iberorrománicas y a partir de ahí empezó a establecer ciertas características para unificarlas a todas. Y entonces a partir de ahí, en realidad el castellano de repente muestra soluciones lingüísticas más propias del gallego o más propias del leonés, porque en realidad se fue conformando en conjunto con todas esas variedades, ¿no? En ese sentido, es que es importante pensar que Castilla se consolidó como este territorio de avanzada, porque justo pues llegaban los hablantes a este territorio y tenían que empezar a restablecer una variedad lingüística que fuera inteligible para todos. Además, nunca dejó de hablarse el mozárabe en esta zona, ¿no? Entonces había variedades románicas ya propias de aquí que también tuvieron que pasar a la nivelación junto con el resto de variedades que formarían el castellano. ¿Eso queda claro? ¿Y cómo dijiste que se llamaba la lengua? ¿Lengua con E? Koiné. Koiné, creo que está escrito por alguna parte del texto, entonces no lo voy a escribir, pero nada más lo que sí quiero decir es que koiné en griego significa común. Y justo el término se utilizó para una variante del griego clásico que se llamaba Hellas Koiné, que era justo como el griego común, que era el griego más nivelado de todos, sin ciertas características dialectales propias de, no sé, la sonática o propias de, no sé, de alguna otra región de los griegos, y entonces justo se creó este griego para poder establecer comunicación entre todos. En realidad, ese se cree que se creó, o sea, más bien se formó en tiempos de Alejandro Magno, ¿no? Este proceso fue independiente de esa normalización como la del griego, y más bien se generó por hablantes que tenían la necesidad de comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, decía que vamos a encontrar entonces, con la conformación de estos diferentes reinos, tres diferentes centros donde se van a empezar a formar las variedades iberorrománicas ya con características específicas, que muchas de ellas posteriormente van a caer dentro del control, digamos, glotopolítico del castellano y van a convertirse en dialectos del castellano o del español. En este momento, todavía están constituidos como variedades románicas y cada una está en realidad intentando constituir su propia norma, su propia variante específica, con su propia escritura, la escritura después, pero van a empezar a tener estos intentos de escribirse, ¿no? Entonces vamos a encontrar tres, decía. La región de Galicia, que va a ser casi la más conservadora, la cordillera cantábrica, que era la zona que decía que, que no estaba tan latinizada justo antes de la conquista árabe, y esta zona, las tierras de repoblación castellana, donde se van a juntar, perdón, las diferentes variedades de estas lenguas románicas para conformar esta variante koiné, o, variante koiné o lengua nivelada. Se utilizan, o variante nivelada, se utilizan los dos términos sin ningún problema, ¿no? También hay que asumir que todavía en este momento lo que tenemos es un continuo dialectal de diferentes hablas iberorrománicas. ¿Alguien recuerda qué es un continuo dialectal? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es un continuo dialectal? Ok, bueno, no importa. El continuo dialectal lo que significa es que podemos, imagínense, un hablante de Galicia y un hablante de
no sé, La Rioja, o las partes más, o incluso de Cataluña, por poner un ejemplo de extremos de la península ibérica. Y pensemos que en esta época lo que pasaba es que si bien el del extremo de Galicia y el del extremo de Cataluña, si los juntábamos, no iban a poder comunicarse, lo que sí podíamos asumir es que el del extremo de Galicia podía ir al pueblo de al lado, platicar con alguien, y esa otra persona ir al pueblo de al lado y platicar con otra persona, y así hasta el otro extremo de la península ibérica, y jamás se hubiera roto la comunicación. Eso significa que las hablas y las características de estas hablas locales estaban compartidas con ciertas características con el pueblo de al lado, y conforme más se iban alejando del punto original, pues más iba cambiando la lengua. Pero la intercomunicación entre la gente vecina jamás se rompía. Entonces, esto es un continuo dialectal. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir que en esta época el continuo dialectal todavía estaba completamente vital en la península ibérica, entonces era posible que un hablante de Galicia, de la parte más extrema, hablara con un hablante de Galicia de una parte más alejada y se entendieran, y luego el gallego platicara con un asturiano y se entendieran, y finalmente, pero el asturiano con el extremo del gallego, con el primer gallego, ya no se entendieran, ¿no? Esa es la dinámica de un continuo dialectal. Y la existencia de este continuo dialectal es justo lo que también nos permite asumir que las hablas que se juntaron en la zona de repoblación, de alguna manera todavía podían entenderse entre ellas, y eso fue lo que permitió que se nivelaran en la variante que después va a ser el castellano, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy a hablar de algunas características particulares que se asumen para cada región, con la consideración justo de que vamos a encontrar rasgos que son, digamos, conservadores respecto de otros que son mucho más innovadores, ¿no? Los rasgos que son conservadores son los que son más cercanos al latín, digamos, y los rasgos que son innovadores son los que van alejando estas variedades de la lengua madre y que nada más son compartidos por estos grupos de lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cordillera cantábrica, decíamos que es una zona que fue poblada muy poco por romanos, que tardó su latinización, y en realidad podemos asumir que las variedades habladas ahí tenían todavía mucho en común con el mozárabe que está hablándose en la parte conquistada por los árabes en la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características vamos a encontrar? El mantenimiento de la U final, que habíamos dicho que también tenía el mozárabe, y que esta será una innovación, abrir la vocal hacia la O de las variedades castellanas y leonesas, ¿no? Otra que es particular de esta zona es que los grupos G más E e I, si se acuerdan, nos habíamos quedado en que en castellano habían dado este sonido y posteriormente va a desaparecer esta ya, que es una fricativa palatal sonora. Bueno, las hablas de la zona asturiana la ensordecieron desde muy temprano, desde estos principios de periodos de la Reconquista. Y entonces todavía en las hablas asturianas, que por cierto el asturiano sigue existiendo como variedad lingüística, aunque es muy poco hablada, van a presentar este resultado con sha, no con ya, que es una sorda, ¿no? Y, por ejemplo, podemos encontrar alternancia entre ya y ya en los resultados de L inicial latina y doble L inicial latina, es decir, de la lateral alveolar y de una lateral alveolar geminada, ¿no? Ortificada. Entonces, por eso les decía la clase pasada que hay variantes donde, por ejemplo, lengua se dice yengua, porque viene de la palatalización de esta L inicial. Justo el asturiano, para la palabra lengua, tiene este resultado, ¿no? Yengua. Otras van a ser mucho más arcaizantes o conservadoras, otras características de las hablas de esta zona, que es que van a tener la F inicial, que es una cosa que habíamos dicho que es propia de las variantes castellanas, o de la variante castellana, y el mantenimiento de los grupos MB y ND, que ya estos ya han salido varias veces, porque además Menéndez Pidal sostenía que la asimilación de esos grupos eran por influjo de hablantes de lengua osca, ¿no? Bueno, pues sea por lo que fuera, estas lenguas mantienen estos grupos consonánticos, cosa que el castellano no va a hacer, ¿no? La otra región es la región de Galicia, que es la que tiene el carácter más arcaizante en la península ibérica. ¿Qué características la hacen arcaizante? Estas vocales tónicas E y O abiertas no van a diptongar en estas hablas, de tal manera que ni en gallego ni en portugués
tenemos diptongos de las que eran E breve y O breve tónica en latín, ¿no? Otra que es una cosa arcaizante es que, es que los grupos de doble L y de doble N, o sea, laterales y nasales geminadas, no van a palatalizar. Si se acuerdan, por ejemplo, la palabra anu, esto nos daba año, justo porque estos grupos geminados se iban hacia la palatal. Bueno, en galaico-portugués se van a simplificar, pero no van a palatalizar, ¿no? También va a mantener la F inicial, también va a mantener el grupo MB y ND, y a diferencia de otras variantes como las asturianas, y en esto se parece al castellano, no va a palatalizar la inicial ni la na inicial. O sea que en portugués, como bien saben, lengua se dice lingua, justo sin la palatalización, ¿no? Es una característica arcaizante de estas hablas galaico-portuguesas. Pero también tiene características propias que la distinguen ya y que empiezan a distinguirla desde la Edad Media del resto de hablas iberorrománicas. Sobre todo esta, la caída de la lateral intervocálica y de la nasal alveolar intervocálica, que son muy particulares de estas hablas y que en realidad tienen que ver con que fueron empujadas porque estas se simplificaron, ¿no? Si se acuerdan, también las oclusivas sonoras se perdían porque eran empujadas por las oclusivas sordas que se sonorizaban. Bueno, pues al reducirse estas ya no tuvieron con qué contrastar y para mantener los contrastes cayeron. De tal manera que, por ejemplo, la palabra dolor en portugués es dori y esto implica la caída de esta lateral y la palabra luna es luna. De tal manera que también se cayó esta nasal de acá, ¿no? Y esta es una innovación galaico-portuguesa que no se comparte con otros grupos románicos. Y también la palatalización de PL, KL y FL iniciales latinas. Si se acuerdan, por ejemplo, la palabra pluvia, en español da lluvia, la palabra clave, en español da llave, y la palabra flama, en español da llama. Bueno, todas estas en español palatalizaron, o en lo que sería el romance castellano, palatalizaron, pero mantuvieron el rasgo lateral, porque lo que obtenemos es una lateral palatal que, bueno, después en español, por ejemplo, atlántico, como le llaman al español americano, más bien nos va a dar una fricativa palatal, ¿no? Pues bueno, en lo que pasó en portugués y en gallego, es que se fueron hasta la fricada, hasta la cha. Y entonces los resultados de estos tres grupos tienen este sonido en común. De tal manera que en lugar de decir lluvia, se dice en portugués chuva. Y esto también nos permite observar que palabras como chubasco son préstamos del galaico portugués hacia las lenguas más centrales de la península ibérica, es decir, hacia el castellano, ¿no? De ahí también, ya lo habíamos dicho la clase pasada, estos también son luego trampas que les ponen en los extraordinarios de filología porque les hacen romancear esto, pero claramente los buscan que den un resultado en lengua galaico-portuguesa, cuando lo que ustedes deberían aprender es nada más el romanceamiento de la castellano, ¿no? Entonces ahí también luego les tienen una trampa que no se explica jamás a través del préstamo interdialectal o interlingüístico entre lenguas románicas, ¿no? Pero bueno, esas serían las características de la zona gallega, ¿no? Y finalmente, los que podemos reconocer, además de muchas cosas que hemos visto ya respecto de las variantes de la zona de repoblación, que insisto es donde se va a formar el castellano, es que se conservan, por ejemplo, los diptongos decrecientes au y ei, que después, por influjo leonés, se van a monoptongar, ¿no? Y también, justo en este periodo, antes del 1080, vamos a empezar a encontrar algunos intentos de escritura románica, o sea, en lengua vernácula, pero se cree, o por lo menos Roger Wright cree, que quienes empezaron a tener estos intentos fueron notarios, independientemente que fueran jurídicos o eclesiásticos, que se habían educado en Francia y en Cataluña. Esto es importante porque justo es Cataluña donde está la zona de más influencia de las reformas carolingias. Y bueno, decía que van a tardar hasta el 1080 en que estas reformas lleguen con todo su peso a la península ibérica. Y entonces uno tendría que esperar a que sea después del 1080, donde ya empieza con cierta sistematización, aunque todavía tarda otros 200 años, en aparecer
las lenguas romances ya con su propia ortografía, ¿no? Estas reformas carolingias en España fueron llevadas justo por una relación política eclesiástica que se estableció con los monjes de Cluny, ¿no? Los monjes de Cluny en algún momento incluso lograron tener un papa, creo que es Gregorio II, no me hagan caso, pero creo que es ese. Y justo los monjes lograron hacer una negociación para que España pudiera mantener cierto control político sobre Zaragoza, que además había sido reconquistada con ayuda de los monjes de Cluny, o con monjes benedictinos cercanos a la abadía de Cluny, y entonces la conclusión a la que llegaron fue que sí se podía, siempre y cuando terminaran de darse las misas con el rito gótico, que era una cosa que era muy importante para los hispanos, porque justo era un carácter muy particular de ellos, nacionalista, y entonces no estaban tan dispuestos a dejar que la iglesia de Toledo, que seguía siendo la catedral, fue la catedral del reino de Asturias y de León durante todo el periodo, incluso antes de que se reconquistara por los cristianos. Entonces no querían dejar estas características góticas porque era una cosa muy particular de ellos, ¿no? Era una manera de decir que eran distintos del resto de las iglesias, de la iglesia católica. Entonces tuvieron que ceder para poder tener control político, y en ese momento, en el 1080, se celebra este concilio, el concilio de Burgos, que es donde entra el latín reformado ya a la península ibérica, y entonces en ese momento van a tener que, hipotéticamente tendríamos que pensar que la gente que escribía latín, como solía escribirlo desde siempre, empezó a darse cuenta de que lo que leía ya no lo pronunciaba igual a como lo pronunciaba antes, y entonces aquí van a empezar a nacer los intentos de escritura romance, ¿no? Ahora, como una especie de paréntesis, esta idea, la hipótesis de Wright, nos ayuda también a echar para abajo una hipótesis de Menéndez Pidal que llamaba latín vulgar leonés, ¿no? Textos como el que tenemos acá arriba, que en realidad es una carta de venta leonesa, posterior a las reformas carolingias en Francia, pero anterior al concilio de Burgos en España, se supone, ¿no? Lo que diría Menéndez Pidal es que está escrito en una particularidad o en una variante particular de latín que tenía ya algunas características de lengua vulgar, es decir, de romance, pero que todavía era latín. Y entonces lo que asume Menéndez Pidal es que los escribanos leoneses, con conocimiento de latín, hablarían una segunda variante o una tercera variante lingüística, que era latín, su lengua románica, y además una cosa en medio que era el latín vulgar leonés, ¿no? Si seguimos la hipótesis de Wright, en realidad lo que estamos observando es que son documentos escritos en lengua vernácula con una ortografía latina, pero que ya representan en realidad las características lingüísticas de la lengua románica de la región, ¿no? Entonces, con esta hipótesis, esto que fue muy importante porque se defendió durante muchos años la existencia del latín vulgar leonés, ya no tiene necesidad en nuestro marco conceptual, porque en realidad lo que tenemos es una relación gráfica y fonética, ¿no? Entonces también por eso es que la grafía en filología es tan importante, porque nos permite observar estos procesos. En cambio, justo por ejemplo, textos ya como la Noticia de Quesos, ese sí ya son intentos de graficar variantes románicas con intentos ortográficos nuevos. En realidad, ya lo habíamos dicho, quien quiera que haya sido el padre Jimeno que escribió la Noticia de los Quesos, fue un genio gráfico, ¿no? Fue un genio de la ortografía, intentó reproducir sonidos para los cuales no sabía qué grafías utilizar. Todavía la Noticia de Quesos, si se acuerdan, tiene un componente de escritura medio latino, todavía hace referencia a esta escritura anterior, antes de la Reforma Carolingia, pero ya empieza a experimentar con la ortografía, ¿no? Y bueno, justo entonces, tras la conquista de Toledo en el 1085, además, que es 5 años después de la... voy a borrar esto porque de esto no voy a hablar. 5 años después del Concilio de Burgos, también empieza a originarse el gran centro cultural que va a ser Toledo, que además ya está en manos castellanas, ¿no? Entonces Toledo se vuelve uno de los principales centros culturales de la península, empiezan a traducirse un montón de documentos. En esta zona también tenemos la presencia de hablantes de mozárabe, de hablantes de árabe, de hablantes de hebreo, y además, tras las reformas carolingias, de gente muy estudiada
en las literae, o sea, en las letras latinas. Entonces empieza todo este proceso de traducción que va a ser conocido después como la Escuela de Traducción de Toledo, que suele relacionarse con Alfonso X, pero por lo menos 200 años antes ya había comenzado, ¿no? También hay que decir que tras la conquista de Toledo, el primer obispo o arzobispo de la catedral va a ser también una persona bastante centrada en la educación de las literae, o sea, una persona que había estudiado ya latín reformado, que al principio incluso él va a tener como un problema con los mozárabes que quieren mantener ciertas características de la liturgia gótica, y al final, después de este arzobispo, viene un periodo de relajación, que es justo cuando empieza ya la escritura de estos textos en árabe, o traducciones de textos en árabe hacia el latín, ¿no? Lo que es importante es que en este periodo fue hacia el latín reformado y no hacia la lengua vernácula. Pero justo después de eso, ya vamos a empezar a encontrar los primeros documentos en lengua castellana, además, ¿no? En términos literarios, el primero, hacia finales del siglo XIII, es el Auto de los Reyes Magos, que además se supone fue leído en una misa, seguramente en una misa del 6 de enero, y entonces este va a ser el primer texto con características literarias que ya claramente va a ser español, ¿no? O sea, bueno, más bien castellano. Y antes de eso, en el 1206, tenemos un texto que es llamado el Tratado de Cabreros, que ese va a ser además el primer documento no literario que va a representar ya a la lengua castellana, ¿no? Entonces aquí pueden ver una edición que justo hace Bright sobre un fragmento de ese texto, y lo voy a leer en voz alta, y van a ver cómo ya en realidad incluso la escritura tiene muchas características del español. ¿Qué significaría esto? Que en realidad el español no tuvo tantos periodos de experimentación gráfica, sino que cuando empezó a escribirse ya había más o menos cierta conciencia de cómo intentar graficar. Y eso tiene que ver con que ya había también muchas tradiciones de escritura que habían graficado sonidos que antes no existían en latín, y entonces los castellanos lo que hicieron fue retomar algunas de esas grafías para poder graficar sus propios sonidos, ¿no? Entonces, más o menos, esto tendría que leerse en algo como sigue. Si el rey de León pitzer fer homenatge de su reino a algún otro hombre, fora a su filio, nieto del rey de Castella, o alguna par de Nagenare que es pierda de señorío del reino, viviendo alguno filio del rey de León, nieto del rey de Castella, et no lo enmendare hasta 6 meses. Pierda de estos 5 castelos: Monreal, Carpio, Castroverde, Castro Gonzalvo, Valencia, el servicio que en debía haber. E fágalo a su filio de la reina doña Berenguela, nieto del rey de Castella, pero los castellos finquen en manos de los fieles en toda vida del rey de León, per fer cumplir todas las otras convenenzas, comodo en esta carta dice, Edguerren el rey de León de todos los otros, hasta que lo enmiende. Entonces, si lo observan, en realidad, además de que tiene características ya de un documento editado, porque ya es una edición de un documento, ya podemos en realidad ver que ahí está el germen del castellano, ¿no? O sea, ya tiene este texto muchas características que después van a ser las características del español. Entonces, en realidad, por eso es que este se considera el primer texto castellano. Por supuesto, todavía va a haber ciertos cambios fonológicos posterior a esta etapa que van a ser lo que va a transformar al castellano medieval o de la Baja Edad Media hacia el castellano del Siglo de Oro y después hacia el castellano moderno, ¿no? Que es justo los procesos fonológicos que nos falta ver porque no acabamos el semestre pasado estos procesos. Pero bueno, entonces ya en este momento lo que podemos asumir es que ya empieza la escritura del castellano, y lo que va a venir después, sobre todo con Alfonso X, va a ser el proceso de crear una norma del castellano para la grafía, para poder escribir textos en esta lengua. Y esto va a ser en realidad un proceso que es de políticas lingüísticas. Y todavía va a tardar algunos siglos para poder establecer ya una norma del español, seguro, hasta la creación de la Real Academia Española en el 700, ¿no? En el siglo XVIII. Pero bueno, aquí ya empiezan estos primeros intentos, y lo que es importante que veamos es que el nacimiento de las lenguas románicas, a pesar de que hemos dicho varias veces que el proceso de cambio lingüístico, o se ha dicho varias veces,
está relacionado más bien con los propios procesos lingüísticos y no con procesos sociales. Aquí estamos viendo cómo para las lenguas románicas los procesos sociales sí han sido muy importantes, tanto para darle escritura a la lengua como para conformar las características de estas variantes, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo siempre en cuenta, y por eso es que se vuelve importante aprender también la historia externa del español, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar el tema, más o menos, Wright propone estas 4 fases de cómo fue que fue transitando la escritura desde el siglo IX hasta en España el siglo XIII, ¿no? Entonces, bueno, lo divide en 2 periodos, en dos lugares: en Francia, que es el foco de las reformas carolingias, y en España, que pues ya dijimos que van a tardar mucho, ¿no? Entonces, la fase A, hasta alrededor del 800 en Francia y hasta 1080 en España, que es la época en que se celebra el Concilio de Burgos, vamos a tener esta situación. Una lengua, y aquí hay que cambiar un poco lo que asume Wright. Wright sí cree que todavía es el siglo IX, no había tanta diferenciación entre las variantes románicas. En realidad estamos viendo que sí, ¿no? Fonológicamente ya tendría que haber habido un montón de diferenciación entre las variantes habladas en la península ibérica y las variantes habladas en Galia, por ejemplo. Entonces, en realidad vamos a asumir, a diferencia de Wright, que había una lengua en cada región que era una lengua románica, ¿no? Pero esta lengua románica se escribía de la manera tradicional, es decir, con la ortografía latina, y se hablaba, o se leía, según las características de cada una de estas variantes, según la región, ¿no? Que era, por ejemplo, esto que decíamos, que la escritura de Verecundiam podría haberse leído Vergonza o Vergoña, según la región, ¿no? Este es este estadio. Luego tiene una fase B, que en Francia va del 800 al 842 aproximadamente, y en España va del 1080 al 1206 también aproximadamente, que es el momento en que empiezan a aplicarse las reformas, y entonces empieza a ver que la lengua hablada es distinta de la lengua escrita, ¿no? Y entonces empiezan a hacer esta conciencia lingüística de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces en cada comunidad habría una lengua distinta que se escribía de la manera tradicional, pero que se podía hablar de 2 maneras distintas, ¿no? En lengua vernácula corriente, o sea, todavía en este momento no está afinada la ortografía de las lenguas románicas, pero se hablaba como la lengua tal cual era, y en la iglesia se leía la lectura en voz alta según el método de la literae, o sea, de la relación una letra, un sonido, ¿no? Una grafía, un sonido. Entonces esto empezaba a aplicarse en la iglesia. Y ahí fue donde nació ya la conciencia lingüística de que aquí había pasado ya algo. Luego hay una fase C que dice que es inestable y que en Francia va del 842 al 1000 aproximadamente, y que en España irá del 1206, que es el Tratado de Cabreros, al 1228, que es la llegada de un arzobispo a la iglesia, a la Catedral de Toledo, llamado Raimundo, que fue el que terminó de echar todo digamos, la carne al asador para empezar a escribir también ya en lengua vernácula, y que además se cruza posteriormente con el reinado de Fernando el Santo y de Alfonso X el Sabio, que son los grandes promotores de la escritura en castellano. Entonces es este periodo, la fase C inestable, donde empieza la gran experimentación y a extenderse los tipos de textos que se escriben en lengua vernácula, ¿no? Entonces en esta condición tenemos que en cada comunidad hay una lengua que se escribe de 2 maneras. De la manera tradicional, o sea, con la ortografía latina, o de una manera nueva, romance, que suponía que para cada sonido vernáculo también tenía que haber una grafía o algún dígrafo, ¿no? Eso fue lo que hicieron los escribanos de lenguas románicas. Muchos de los sonidos que no sabían cómo graficar usaron dígrafos. Entonces es en esta situación donde empiezan a aplicarse, y entonces la escritura es diferente según cada comunidad, es decir, según cada lengua. Y se hablaba además de 2 maneras distintas. De la manera vernácula, y en la iglesia seguía leyéndose, si se escribía de la manera tradicional, con el método de la literae, o sea, del latín reformado. Y finalmente hay una fase D, que es desde el 1000 aproximadamente en Francia, y en España aproximadamente desde el 1228 hasta nuestra época, en donde ya se reconocen claramente 2 lenguas. Una, escrita de la manera tradicional, con la vieja ortografía, pero pronunciada de una nueva manera, que es el latín. Y otra que se escribe de una manera nueva, es decir, con la ortografía vernácula, y se habla de la manera tradicional o normal, que son las lenguas romances. Entonces ya en este momento
en el 1000 y en el 1228 para España, podemos hablar de que ya hay dos lenguas distintas, una como una diglosia dentro de la iglesia, que es el latín reformado, y otra, la lengua romance, que ya además ha desarrollado su propia escritura, ¿no? Entonces, en realidad, eso es por esto que son tan importantes las reformas carolingias para la historia de las lenguas románicas, porque es por ellas que va a empezar a promoverse la nueva escritura en lenguas romances, y esto también va a tener un cambio lingüístico bien grande que vamos a ver la próxima semana, ya en términos teóricos, ¿no? Que es la creación de una variante que dos filólogos alemanes, Peter Koch y Wulf Osterreicher, llaman lengua de la distancia comunicativa. Y esta lengua de la distancia comunicativa, su mayor manifestación para las lenguas que tienen escritura es justo que puede escribirse. Y entonces, en el momento en que empieza a graficarse el castellano ya con su propia ortografía en sus propios textos, lo que está haciendo es cobrar independencia del latín y empezar a formularse como una lengua aparte. Y eso también va a ser bien importante, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco atropelladamente y muy rápido la importancia de las reformas carolingias para las lenguas románicas. No sé si tengan alguna duda. Y todo Perdón. No. Yo sí quería preguntar algo. Sí. Cuando se llega a esta koiné de lo que sería el castellano, esta lengua pudo haber sido de algún modo influenciada por la iglesia, ya que empezaba con estas reformas carolingias, o no tiene nada que ver. O sea, sí va a haber una influencia, no solo en el koiné, digamos, sino en realidad en todas las lenguas romances, de esta nueva adaptación de escritura eclesiástica. Y entonces es lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en la palabra seculum, ¿no? O saeculum. Entonces, en algún momento, probablemente en varias localidades se leyera como siglo, o sillo, o cejo, o sello, no sé, dependería de la comunidad, ¿no? Pero entonces, en el momento en que vuelven a aparecer palabras que ya no se leen de manera romanceada, sino que se corresponden con la reforma carolingia, pueden introducirse estas nuevas palabras de nuevo a las lenguas romances. Entonces, por ejemplo, no tendremos nosotros la palabra século o século, pero sí tenemos la palabra secular o la palabra seglar, ¿no? Entonces, estas palabras, por ejemplo, que todavía muestran ciertas características mucho más latinas que románicas, entraron probablemente a las lenguas románicas en este periodo en que ya tienen una nueva pronunciación porque había sido restaurada la pronunciación, más bien, se había reinventado la pronunciación latina. Entonces, sí, ahí efectivamente sí va a haber una influencia que va a ser, sobre todo para las lenguas, la variante más estándar y justo esta variante de la distancia comunicativa, lo cual no necesariamente significa que una palabra como secular entrara a todo el sistema de la lengua y entonces todo el mundo inmediatamente lo dijera, ¿no? En realidad estas son influencias que van a pasar mucho después hacia todo el cuerpo, digamos, de la población hablante de estas variantes, una vez que se van corriendo poco a poco por diferentes grupos. No sé si resuelve la duda, Iván. Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguien? Yo tengo una duda sobre lo que dijiste al principio de que con las reformas carolingias habían pasado dos cosas, pero me perdí una, como que una era el nacimiento del latín medieval y no sé si la otra era la conciencia de las lenguas romances, o bueno, de que estaban ahí, no sé. Sí, exactamente es eso, ¿no? O sea, que como, digamos, Okay. como resultado de reformar el latín y de que nazca el latín medieval, la otra parte es que la gente se da cuenta de que ya no habla esa lengua, ¿no? Y entonces ahí nace la conciencia de que hay lenguas románicas bien distintas y que hay que empezar a graficarlas. Ay, gracias. Y una más, que con respecto a lo que dijo el compañero ahora, si cuando regresan estos cultismos o semicultismos también pervive o sea, en algún caso pervivió la otra forma ya como parte de la variante, o sea, o de las distintas variantes, si conviven. Sí, justo, por ejemplo, siglo es una de esas palabras, ¿no? Siglo, por una parte, aunque no tiene todo el proceso de romanceamiento, muestra ciertas características como sonorización de consonantes intervocálicas, caída de consonantes átonas, que la hacen mucho más románica, ¿no? O sea, mucho más romanceada. Mientras que secular, esa está completamente retomada de la escritura latina, porque justo no guarda ninguna característica
del proceso de romanceamiento. Entonces sí, en muchas ocasiones, cuando tenemos, digamos, como esta distinción como rápido y raudo, ¿no? En realidad, raudo es la forma romanceada de rápido, rápido entró seguramente por la escritura, y entonces incluso pueden convivir y cada una incluso hasta puede especializarse semánticamente o incluso en términos de características de la variedad que se emplea, ¿no? Curiosamente rápido, a pesar de que es el cultismo, es la palabra, digamos, común, y raudo, que es la palabra romanceada, más bien tiene esta característica como de variante, pues de letras hispánicas, digamos, ¿no? Sí, sí, se responde la pregunta, ¿no? Sí, gracias. Y, ay, perdón, otra más, nada más como para cerrar esto. Entonces, podría decirse que muchos de los cultismos que llegan hasta el día de hoy, o bueno, no sé si haya una teoría al respecto, sí tienen que ver con ese momento justo de la historia, o sea, con el retomar términos de latín que se estaban perdiendo. Si todos esos cultismos que perviven al día de hoy puedan estar más cerca de las reformas carolingias que como del tiempo atrás. Yo, para cada palabra habría que hacer la investigación, ¿no? O sea, no todas entraron en el mismo momento ni por la misma razón. Hay como varias tandas, digamos, de entradas de palabras semicultas o cultismos a las lenguas románicas, y esta es una de ellas, ¿no? Pero habría que por lo menos ir a Corominas para ver en dónde se registra cada una de las palabras que estás pensando, para saber en qué proceso o en qué momento de entrada de cultismos fue que específicamente se entró. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo otra, Ok. perdón. Sí, no, Iván. Entonces, ahorita con lo que dijo la compañera y con lo que estás diciendo, cuando las lenguas romances ya habían tenido influencias de otras lenguas, pudieron también darse cuenta de que tuvieron influencia de, por ejemplo, del árabe o de las lenguas que estuvieran aledañas, no sé, bueno, esa es la pregunta. La verdad es que ahí sí no tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé qué tan conscientes fueran de la etimología de todas las palabras que empleaban, y no sé si en todos los casos hubiera conciencia de que la entrada de esas palabras había venido de algunas, por ejemplo, de la escritura, otras a través del habla cotidiana. Yo la verdad me atrevería a decir que son raros los hablantes que no sean lingüistas, que tienen todo el tiempo conciencia de esas cosas. Existen, ¿no? Sin duda existen, pero no creo que sea una característica de la comunidad lingüística estar al pendiente de esas cosas. Entonces yo creo que también dependerá de si, por ejemplo, hay alguien que sea pues un religioso formado para la escritura y que además conoce un montón de documentos y de lenguas, a lo mejor él sí podría ser consciente, ¿no? El hablante normal, digamos, que no ha tenido esta educación, no necesariamente lo va a hacer. No sé si eso te ayudó con la pregunta, Iván. Sí, gracias, pero, o sea, nada más para que quede bien claro. Por ejemplo, en este continuum dialectal del que hablabas, no se pudieron haber percatado de ese tipo de pequeñeces, aunque fueran, por ejemplo, vaya, una zona, la de Castilla, pudo haber dicho la palabra, yo qué sé, siglo, y los otros, los de Aragón, pudieron haber dicho ya literalmente hasta la orilla de Aragón, hubieran dicho otra palabra diferente a la de siglo. No sé si eso hubiera podido llegar a pasar, no sé. O sea, seguramente en ese contexto de contacto de variedades, sí es posible que se caracterizaran ciertas hablas según justo las particularidades que veían los demás hablantes, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos cuando igual decimos que los del norte dicen sha en vez de cha, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esas cosas sí las reconocemos. Ahora, que el proceso de estandarización, de nivelación, haya sido consciente por unos u otros resultados, creo que eso sí no. Entonces, seguro sí eran conscientes de las diferencias, pero la solución que se dio en estas hablas no necesariamente fue consciente, sino que eso se dio más bien a través de los diferentes procesos de aprendizaje de variedades y de características, sobre todo, por ejemplo, con el aprendizaje de gente que adquiría estas lenguas como lengua materna, ¿no? Entonces ahí se pudieron haber nivelado ciertas características, que básicamente es la hipótesis de cómo se establece contacto lingüístico según los generativistas, y pues justo así a través de eso establecer la nivelación, ¿no? O incluso quizás algunos hablantes con cierta conciencia sí eran mucho más perspicaces, pero yo creo que de lo que eran perspicaces era de la diferencia y no de cómo nivelar la lengua. Pero igual estoy hipotetizando, la verdad es que no lo tengo con claridad, ¿no?
No sé si Ok. exista un estudio al respecto, deja busco y si quieres te puedo pasar la información. Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces pues esto sería todo. Para el próximo miércoles, para el próximo jueves vamos a leer un texto teórico justo de, no creo que sea de Kabatek y de Osterreicher, pero sí de alguien que los explica, de un alumno suyo que se llama Johannes Kabatek. Perdón, dije Kabatek al principio, Koch y Osterreicher, más bien de un alumno suyo, Johannes Kabatek, y eso lo vamos a discutir en la clase, ¿no? Entonces hay que leerlo y hay que intentar pues conectar con lo que hemos visto, a ver si nos puede decir algo este cambio de perspectiva, que es justo en el momento en que vamos a empezar a hablar ahora de tradiciones discursivas, ¿no? Ya como el último tema que ver, en realidad, para poder hacer el trabajo final. Digamos, el nuevo tema, nuevo, ¿no? Vamos a seguir viendo ciertas cosas que ya son continuación de cosas que ya hemos empezado a ver. Vale, bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, tengan buen fin de semana y ya que les suba la lectura, no dejen de leer, por favor. Perfecto, bueno, cuídense. De acuerdo. Chao.